Y ahora vamos al segundo tramo de la nota. Renzo, viste que Flugel en la primera parte nos decía que cuando recién empieza a querer surgir Chuy como pueblo, la potencia, entre comillas, era 18 de julio. Todas las oficinas públicas estaban allá, pero Chuy ya, después de la década de 50, pasan los años 60 y 70, años políticamente efervescentes, pero ya en el comienzo de los años 80, en el 81 se declara a Chuy ciudad, y ya en esa década Chuy empieza a ser un polo atractivo. Primero, lamentablemente, ligado con ese término asqueroso que es pagallo, pero lo cierto es que explotó. Hubo una época en que los comercios, quien es de acá, y en esa época tenía poco uso de la razón, llegaron a trabajar 24 horas por día. Tenían 3 turnos de 8 horas. Y era común, yo vivía allí en el barrio próximo al liceo número 1 de Chuy, era común ver colas de vehículos, de excursiones y vehículos particulares desde la aduana hasta acá cerca del Banco República. Obviamente. Los que vivíamos en ese barrio, a veces les vendíamos agua caliente a los turistas que venían, porque claro, estaban horas allí. De repente se les antojaba y era la forma que teníamos de hacer un peso, lo que que teníamos 8 o 9 años. Y eran cosas que, bueno, pintorescas que se vivieron en esa época, que hoy día ni pensarlo. Ojalá volviéramos a esa época en que Chuy se desbordaría gran parte del año, porque en esa época, aparte, no era solo en verano. Obviamente yo no vivía en esa época, pero los más antiguos relatan historias y a veces uno escucha, no, o menos antiguos que los antiguos. No, más antiguos que tú, que ya eres antiguo. Antiguazos. Antiguazos. Los más antiguazos no relatan historias y uno siempre tiene que poner la oreja para escuchar. Y en esa época, bueno, abrían tiendas y era abrir y ya tener gente esperando. Pero era común también que tú, si querías hacer un peso, ibas con una conservadora a la vereda de Chuy, lugar de Chuy, ponías unas latas de refresco, hacías las latas. O sea, no precisaba cranear mucho. Es más, muchas de las personas que hoy día tienen una tiendita, muchos de los grandes empresarios de hoy en día o las generaciones que ya quizás en este momento se están retirando, comenzaron de esa manera como tú dices y no necesitaban hacer mucho, tanto así que aquella generación eran como que grandes almaceneros, ¿no? Y a propósito de eso era lo que quería contar. También creo que nos explica que hasta Samuel Peliac era una forma de hacer comercio, de ser empresario, y cuando llegan los primeros pioneros de la comunidad árabe, se empieza a dar otra impronta. Hasta la época de Samuel y años después, era semana inglesa. Se trabajaba hasta el sábado a mediodía, los casos sábado a mediodía, después el sábado de tarde y el domingo era libre. Después cuando llegan los primeros árabes, palestinos, de la procedencia que sean, pero sí de Medio Oriente, ya se comienza a trabajar hasta el sábado a última hora y en algunos casos hasta una parte del domingo. Eso creo que ya generó otra impronta a nivel de lo que es el comercio, y en los 80, como decíamos, explotó el Chuy como polo comercial. Pero vamos a escuchar a Rubén Flugel, que lo sabe explicar mucho mejor que nosotros. Sí, en la década del 30, tal es así que el auge lleva que en el año 38 se considere esto como un pueblo, ¿no? Y ya existen loteamientos, es una cosa curiosa que ocurre en esa época. Existe un plano de 1942 que está en la exposición que muestra el fraccionamiento en torno a la receptoría de aduanas y el fraccionamiento que está de la Plaza Artigas hacia el oeste. La otra parte está libre, porque hubo un litigio entre los propietarios y aquello no se puso a la venta hasta mucho después. Eso se fraccionó después. Por eso es que en el fútbol, en 1933, surgen los cuadros, antes de Peñarol y Nacional, surgen los de arriba y los de abajo. Y estaban las piedras también. Y las piedras, pero los de arriba y los de abajo, porque estaba dividido el pueblo. Eran dos pueblitos prácticamente, separados. Con una isla baldía en el medio. ¿Cuántas cuadras? Exactamente. Llega Samuel Peliac, ya los comercios habían algunos establecidos, pero Samuel Peliac marca un antes y un después también en la actividad comercial, si se quiere o no. Sí, sobre todo por la forma de encarar la actividad comercial. Fue un pionero en ese sentido, además de ser un filántropo después, porque había muchos comercios, pero Samuel marcó una impronta que marcó prácticamente todo lo que el siglo XX, sin duda. Antes de seguir un poquito adelante, de las familias esas, entre comillas, fundadoras, los Ventura, los Fernández y eso, ¿quedan descendientes todavía? Sí, quedan descendientes, los Ventura, los Fernández, los Fossati, existen muchos, sí. Y otros que habitaban esta zona también, que son menos nombrados porque no trascendieron comercialmente o no tuvieron el destaque que siempre existen en los pueblos de algunos personajes. ¿Con esa familia se pudo conseguir algo del material que se ve allí en la exposición? Existen sí algunas fotografías que fueron acercadas por Sonia Fossati, si bien no la sacó la familia, pero lo sacó una persona, unas fotografías de la avenida en 1953, por ejemplo, de una persona que vino a Chuy y le dio por sacar
6 fotografías de la Avenida Internacional que son una joya, porque no están todas ahí en la exposición, vamos a aclarar, pero hay algunas. Calle de tierra. Calle de camino de tierra, zanja en el medio, la Avenida Internacional tiene una gran zanja. No estaba el Cantero Central, había una zanja. No estaba, había una zanja por donde las aguas corrían. La alcancé a conocer en 1963, cuando me vine a estudiar el Chuy. Esa zanja existía y prácticamente 2 o 3 años después se borró. Siguiendo un poquito más adelante en el tiempo, años 60, 70 son convulsionados políticamente, Chuy no escapa a esto, pero la vida sigue y en los 80 se da de golpe un repunte a nivel comercial y a nivel turístico. Sí, ahí estuvo la influencia del cambio de moneda. Hubo una época en que Brasil, diríamos, se desvalorizó mucho la moneda brasileña en la década del 80 por ahí, y fue el boom comercial. Era la época, yo les decía el otro día, que el comercio trabajaba no las 24 horas, pero casi. Pero llegó a trabajar las 24 horas, un breve lapso. Y 20 horas. Entonces la gente se venía, fue cuando se empezó a edificar detrás de la casa que estaba sobre la calle, se hicieron varias casitas para alquilar o para los familiares. Entonces eso desbordó los centros educativos, desordenó la ciudad. De fines de los 80 era común ver colas de vehículos desde la aduana hasta el centro. Sí, exactamente. Eso marcó la tónica de toda una época y llevó a que en poco más o menos 20 años el Chuy pasó a villa y de villa a ciudad. Se transformó rápidamente. Y ese movimiento comercial también generó mucha migración, mucha gente. Hoy día hay mucha gente, la mayoría de la gente quizás no sea de Chuy. Transformó a Chuy lo que se llama una ciudad cosmopolita, no por su tamaño, sino por lo que tiene. Tiene gente de todos los lugares del mundo y culturas diferentes, religiones, etcétera, que se profesan acá. Bueno, una de esas culturas es la cultura árabe, que sin lugar a dudas está muy asentada también en nuestra ciudad y que bueno, tiene un número importante de personas. Exactamente, en 1964 llegaron lo que se consideran los pioneros, que fueron los dueños de la antigua Casa Cairo. Se establecieron un pequeño comercio y bueno, y ahí viene la segunda gran eclosión comercial o diferencia comercial. Samuel marcó una impronta. Ahora este tipo de comercio trajo otra impronta que desapareció para siempre lo que era aquel sistema comercial con semana inglesa. Sábado de tarde y domingo no abrían los comercios. A partir de esta nueva forma cultural y comercial de imponer, el Chuy empezó a trabajar mucho más y a tener prácticamente actividad comercial todos los días. Resumiendo, maestro, es un Chuy muy diferente que tenemos ahora en pleno casi 2024, fines de 2023, ¿no? Sí, sin duda. Es interesante estudiar un poco la historia del Chuy porque ha habido una transformación muy rápida y realmente diríamos que Chuy tiene una cultura y que es la cultura fronteriza, y esta cultura es única. Acá es única y a veces es difícil que la entiendan personas que viven en otros lugares del país, ¿no? Porque nosotros la entendemos y prácticamente la vivimos y la damos por natural, pero el que viene de otro lado encuentra raro eso. Y bueno, estábamos terminando esta semana metaversica, Renzo, todavía nos queda otra antes de Navidad. Exactamente, esta semana pudimos ofrecerles diverso material que ha marcado agenda, así que Metaverso comienza a marcar agenda en el acontecer diario de nuestra frontera y además quisimos también, bueno, darles un espacio a este aniversario, que por ahí para algunos ha pasado desapercibido, pero no para todos, y está bueno aprender de nuestra historia. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Hasta aquí llegó nuestro amor de esta semana. Esperemos reencontrarnos la próxima que viene. Hasta la semana que viene.